Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Miércoles 4 de abril, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Gracias por su sintonía a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Revisamos quiénes son nuestros invitados hoy. Estarán con nosotros Pablo Dávalos, economista, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el área de Economía Política y también asesor de movimientos sociales. Con él hablamos sobre el plan económico. También estará con nosotros Santiago Orbe, docente, analista en seguridad y temas internacionales. Con él dialogamos sobre la situación en la frontera Ecuador-Colombia. Hoy el pico y placa, esta restricción vehicular el miércoles rige para los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6. Ya está vigente desde las 7 de la mañana. Arrancamos con la información. El gobierno nacional espera recibir más de 1.600 millones de dólares en ingresos con el plan económico anunciado la noche de este 2 de abril. Entre las medidas se incluye la reestructuración de deudas, así como techos arancelarios a 375 partidas. María Elsa Viteri, ministra de Economía y Finanzas, explicó que el plan económico propuesto por el Ejecutivo busca reducir la brecha fiscal, pasando del 5,64% en el 2018 al 2,47% en el 2021. No hemos visto la necesidad, y para nada es nuestro afán, de incrementar más impuestos. Para ello, el Ejecutivo plantea 8 instrumentos que le permitirían cumplir con las recaudaciones iniciales, que bordearían los 1.663 millones de dólares, lo que a su vez permitiría financiar 903 millones de dólares en gastos corrientes. El primer instrumento es el control y eficiencia en recaudación. En esta toma estimamos que podemos para el año 2018 obtener 180 millones. Así como una reestructuración de intereses para la pequeña y mediana empresa. El plazo será de hasta 2 años, dijo Viteri. La remisión de intereses iba a ser del 100%. Además de un incremento temporal de techos arancelarios a 375 partidas, según lo permitido por la Organización Mundial de Comercio. No se afecten materias primas. Segundo, no se afecten bienes de capital. Y tercero, que no exista discriminación en origen de los productos. Por otro lado, el plan de medidas económicas recoge las propuestas del Consejo Sectorial de Infraestructura y perfeccionamiento de las empresas públicas. Entre los instrumentos se incluye la liquidación de empresas como la empresa pública cementera, Enfarma y Fabrec. Nosotros tenemos que rescatar a aquellas empresas que tienen futuro. Sin entrar en detalles, María Elsa Viteri explicó que se prepara una estrategia para el manejo de la deuda pública. Nuestra mayor deuda en este tramo es con China. Es que si queremos hacer algo para el país, yo tengo que sentarme con la China para negociar, pues. Para la próxima semana, se prevé que la ministra María Elsa Viteri explique en qué consistirá la renegociación de la deuda. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y criterios positivos prevalecen en la Asamblea Nacional sobre el plan económico que anunció el presidente de la República. Ahora existe expectativa sobre la llegada de un proyecto de ley para ejecutar los cambios tributarios. Existe preocupación sobre la mesa legislativa que tramite esta propuesta. Esto previo a la posible renovación de autoridades del Parlamento. Varios legisladores catalogan como positivo el plan económico expuesto por el presidente de la República, Lenín Moreno. Ahora dicen estar expectantes sobre la ejecución del mismo. Lo positivo, que no hay aumento ni incremento de impuestos, eso es positivo. Creo que el presidente el día de ayer demostró que efectivamente continúa gobernando para las grandes mayorías. Ha habido paquetazo, no ha habido medidas traumáticas que afecten a las clases populares. Así es que había que empezar con un ajuste y un compromiso donde el Estado tiene que empezar a adelgazar. El asambleísta Esteban Bernal se muestra a favor de la eliminación del cálculo del anticipo del impuesto a la renta. Sin embargo, cuestiona que el impuesto a la salida de divisas se lo reduzca de manera gradual.
Progresivo, ¿cuándo? Cuando se reinstale un equilibrio en la balanza de pagos, pero ¿cuándo se va a instalar la balanza de pagos? Mientras tanto, el impuesto a la salida de divisas sigue siendo un disociador. Quienes critican el plan económico son los legisladores de la Revolución Ciudadana. Franklin Samaniego asegura a dónde apuntan las medidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, que los capitales fuguen del país. Lo que queremos es que se queden para invertirse. ¿Qué va a pasar con la plata de los paraísos fiscales? Que traigan la plata de paraísos fiscales y se los invierten en el Ecuador. Al tiempo existe expectativa por el proyecto de ley que llegará al legislativo para ejecutar los cambios tributarios, tema que por su naturaleza deberá ser tramitado por la Comisión del Régimen Económico. Pero a Daniel Mendoza le preocupa que esa mesa legislativa efectúe el procedimiento, puesto que está conformada actualmente por asambleístas afines al expresidente Rafael Correa. Con una comisión en donde no se cuenta con una mayoría que respalde al presidente, pues evidentemente la situación se podría desacelerar un poco. El tema surge debido a la posible renovación de autoridades de la Asamblea Nacional, que quedó pendiente a debate antes del receso legislativo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En la Asamblea Nacional hay expectativa por el envío de un proyecto gubernamental que recoja varios de los elementos anunciados por el presidente de la República en su programa económico. La titular de la legislatura, Elizabeth Cabezas, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter. El presidente Lenín Moreno no presentó el programa económico de estabilización fiscal y reactivación productiva sin paquetazos y sin afectar a la población más pobre. Desde la Asamblea se tramitarán las leyes y reformas que permitan sacar adelante a nuestro país. Temas como la generación de incentivos tributarios, eliminación del cálculo del impuesto mínimo de anticipo del impuesto a la renta y remisión de multas, intereses y recargos deberán pasar por la aprobación previa del Parlamento a través de reformas legales a varios cuerpos normativos. Momento de una pausa, amigos. Enseguida continuamos con más noticias. Regresamos con TVL Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Primera Emisión. Gracias por seguir con nosotros. El gobierno nacional rechazó la difusión de un video por parte de un medio de comunicación colombiano en el que se observa al equipo periodístico de diario El Comercio secuestrado el pasado 26 de marzo. El hecho motivó una reunión entre varios ministros de Estado y familiares de los cautivos. Tras la difusión de un video en el que se observa a los 3 trabajadores de la comunicación de diario El Comercio secuestrados días atrás en Mataje, frontera con Colombia, ministros de carteras de seguridad y familiares mantuvieron una reunión para analizar el caso. Es desgarrador verlos a ellos con cadenas en sus cuellos. Sin embargo, al menos tenemos una luz de que están bien. Pues los requerimientos son claros, ¿no? Sus vidas están en manos del Estado ecuatoriano y también es un llamado de atención para el Estado colombiano. Pues siempre hasta el día de ayer negaron que los 3 estaban en territorio colombiano. El ministro del Interior, César Navas, manifestó que el gobierno conocía de los condicionamientos de los secuestradores y señaló que los 3 comunicadores estarían en territorio colombiano. Nosotros ya hemos estado trabajando con el gobierno colombiano, hay técnicos colombianos ya trabajando con nosotros en algunas áreas, y creo que hay un canal oficial que es la Cancillería con el cual se activó, recuerden la Convifron hace una semana y vamos también a activar otros mecanismos que son necesarios. Navas rechazó la mediatización del video por parte del canal de televisión colombiano y reiteró el pedido a los medios de comunicación nacionales para un uso responsable y correcto de la información. La información que ustedes han recibido o estos videos, sin duda alguna, no es que, para mí, a criterio personal, no es que sean filtrados, lo han hecho a propósito, han entregado para que cause las conmociones que quieren causar y demás. Ricardo Rivas, hermano de uno de los secuestrados, pidió a las autoridades ecuatorianas no desmayar en la lucha hasta que sus familiares estén libres. Son momentos difíciles porque no es un problema de un secuestro de 3 personas, son 3 ecuatorianos que hoy más que nunca el país debe estar unido y rechazar enfáticamente este secuestro que se ha dado
y solicitamos el apoyo y la solidaridad en las marchas, en las acciones que realicemos, en los plantones, en las vigilias que estamos realizando. Los familiares piden a Colombia intervenir en el proceso de manera más ágil y efectiva para lograr el rescate de los 3 cautivos. Clever Aranda, TVL Noticias. En el Palacio de Carondelet se instaló la reunión del Consejo de Asesores de Seguridad. El presidente de la República, Lenín Moreno, comandó el encuentro con el equipo de expertos externos al gobierno. 3 generales en servicio pasivo del Ejército y la Policía llegaron al Palacio. La reunión tuvo como finalidad contar con una asesoría externa en materia de seguridad y enfrentar el tema de la frontera norte. Para ello acudieron el general Fabián Varela, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Euclides Mantilla, ex jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, y el general Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El presidente Lenín Moreno se refirió al tema. Existe una preocupación muy grande en el pueblo ecuatoriano y por supuesto en su gobierno acerca de la situación en la frontera norte y en forma particular lo que sucede en el sector de San Lorenzo, en el sector de Mataje. Moreno sostuvo que el gobierno pidió la opinión a la ciudadanía y de ahí surgieron los nombres de estos generales. El objetivo es ver la posibilidad de conformar un consejo asesor de seguridad para el presidente de la República. Por conocer a cada uno de los generales que nos acompañan, pues sé que van a dar sus mejores opiniones porque todas sus actitudes y actividades en la vida han estado orientadas por su sentimiento patriótico. Tras la cita, Paco Moncayo informó que las recomendaciones que expusieron se dirigen tanto a los inconvenientes actuales que enfrenta el país, como a la implementación de políticas a mediano y largo plazo que eviten situaciones similares futuras. Estos delincuentes, estos criminales, no solamente que han secuestrado a 3 periodistas, están secuestrando el derecho que tenemos todos los seres humanos a ser informados. Este es un crimen imperdonable. Al concluir la cita, el presidente señaló que escuchará a las personas que conocen de estrategia militar para combatir el problema de la violencia en la frontera norte, que se incrementó en los últimos días. Clever Aranda, TVL Noticias. La liberación de 3 detenidos en Ecuador y el fin del convenio binacional de lucha contra el terrorismo son las exigencias de los captores de los 3 trabajadores de diario El Comercio para dejarlos en libertad. En el siguiente reportaje hacemos un breve recorrido sobre las acciones efectuadas entre Ecuador y Colombia para frenar, entre otros aspectos, el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, sobre todo en la zona fronteriza entre ambos países. La lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo ha sido un trabajo mancomunado durante varios años atrás entre Ecuador y Colombia. Ambos países han suscrito una serie de convenios y acuerdos bilaterales en materia de seguridad y defensa con objetivos, estrategias y metas claras sobre, por ejemplo, la lucha permanente contra el problema mundial de las drogas, el intercambio para desarticular organizaciones vinculadas al tema, el terrorismo y la prevención de riesgos que se presenten en la zona fronteriza. Incluso en el 2017, Ecuador fue anfitrión y facilitador de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En febrero pasado, Ecuador y Colombia firmaron 80 compromisos en el 6º Gabinete Binacional efectuado en Pereira. Entre los acuerdos, Ecuador solicitó mayor presencia militar en la frontera tras los ataques suscitados en San Lorenzo, donde información de inteligencia estableció que antiguos guerrilleros de las FARC operan en la zona. Asimismo, y ante la situación en la frontera, los pares de la Fiscalía crearon un frente común contra el crimen organizado. El 24 de marzo, la Comisión Binacional de Frontera analizó y definió acciones frente a la inseguridad que dejó como saldo a 3 militares muertos. 2 días después, fueron secuestrados 3 trabajadores de diario El Comercio, quienes realizaban su trabajo periodístico en Mataje, Esmeraldas. El hecho consternó al país entero y desde ese día familiares y trabajadores de los medios de comunicación se han concentrado todas las noches en la Plaza Grande pidiendo su liberación, bajo el grito y el mensaje de "Nos faltan 3".
La preocupación ante la situación en la frontera norte se extendió también a la Asamblea Nacional. El legislador Fabricio Villamar es integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales y considera que es fundamental crear con urgencia una comisión multipartidista que pueda establecer acuerdos y compromisos con sus pares en el Parlamento colombiano. Y he conversado el día de ayer con la presidenta de la Asamblea de tal manera que inmediatamente se ponga en marcha un sistema de delegación en el cual participen todas las fuerzas políticas legalmente representadas en la Asamblea para avanzar en el seguimiento de los compromisos que tienen Ecuador y Colombia respecto de su frontera. La semana pasada, la presidenta de la legislatura mantuvo una reunión entre las principales autoridades de seguridad, los jefes de las diferentes bancadas legislativas y la Comisión de Relaciones Internacionales, donde expresaron su disposición para respaldar las acciones que garanticen los derechos de los ciudadanos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Atención, a través de un comunicado emitido por la Secretaría Nacional de Comunicación, el gobierno informa que cerca de la 1:45 se produjo una detonación en los alrededores del puente de la parroquia Viche del cantón Quinindé en Esmeraldas. Según el comunicado, indica que no existen víctimas por la detonación ni afectación a ninguna estructura. La Policía Nacional dispuso de inmediato la aplicación de un dispositivo de seguridad que incluye la suspensión del tráfico y la llegada de equipos especializados al lugar para las investigaciones respectivas. Solicitamos a la ciudadanía mantener la calma e informarse por medios oficiales. Tiempo de una nueva pausa, amigos. Continuamos enseguida. Regresamos con TVL Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Arrancamos ya con las entrevistas y para ello saludamos con Pablo Dávalos, economista. Buenos días, bienvenido a la televisión legislativa. Buenos días. Ya el presidente expuso el plan económico y queremos preguntarle, ¿cumple o no con la reactivación económica y con el fomento del empleo a los ecuatorianos? Efectivamente, el presidente de la República ha dado a conocer al país 14 puntos de política económica, pero esos 14 puntos, salvo el número 14 que apunta a la economía popular y solidaria, la mayoría de ellos están inscritos dentro de lo que se conoce como el paradigma neoliberal y forman parte de los pedidos que a su vez hicieron las cámaras de la producción, los grandes grupos empresariales, y no creo que estas medidas puedan ayudar a la reactivación económica, más bien creo que conspiran contra la reactivación económica. En primer lugar, tenemos la pretensión del gobierno de bajar el déficit fiscal. Me parece una pretensión muy loable, pero no me parece realista, porque el déficit fiscal es la posición de deuda de un país determinado, de un gobierno determinado, y se dice, cuando yo tengo ingresos fiscales y gastos fiscales, sobre eso empato, y cuando mis gastos son mayores, tengo que financiarlos. Esa financiación se conoce como déficit fiscal, es una medida técnica nada más. El gobierno dice que va a reducir ese déficit fiscal, y lo cual me parece irrealista porque el gobierno no tiene fuentes alternativas de dólares para satisfacer su liquidez. Ni con las medidas de austeridad que está proponiendo el presidente podría. Eso es lo otro que me asombra por el hecho de que este momento el PIB ha crecido, al menos en el año 2017, empujado básicamente por el consumo de los hogares. El momento en que se resta liquidez a lo que los economistas llamamos demanda agregada, y el consumo de los hogares forma parte de la demanda agregada, el momento en que le quitamos 1.000 millones de dólares a la demanda, le quitamos el impulso al consumo de los hogares, y eso obviamente conspira contra el crecimiento económico. Entonces me sorprende mucho estas medidas cuya, si se quiere, concatenación, por así decirlo, macroeconómica, conspiran contra los intereses del gobierno. Primero, la meta del déficit fiscal no es realista porque el gobierno va a tener que endeudarse este año y el próximo año para cumplir sus necesidades de liquidez, lo que significa que ese techo del 2% es absolutamente irreal porque el gobierno no tiene fuentes alternativas de liquidez. Segundo, porque reducir de golpe el gasto corriente en 1.000 millones de dólares, cuando ese gasto corriente alimenta la demanda, significa detener el crecimiento económico. Tercero, porque hay medidas, por ejemplo, la
la amnistía tributaria que están hechas con dedicatoria exclusiva para las grandes conglomerados empresariales, que son los principales deudores al servicio de rentas internas. En ese sentido, me asombra el hecho de que en la ecuación de la economía el presidente solo se fije en uno de los elementos, que son los empresarios. Pero esa ecuación tiene a los trabajadores de un lado, tiene a los hogares del otro lado y tiene movimientos sociales, en definitiva, ¿no? La economía es un conjunto. Creo que el presidente debería fijarse más allá de los empresarios, también en los hogares como consumidores, en los trabajadores, porque me asombra mucho también una de las medidas que hace referencia a la flexibilización laboral, cuando el presidente dice que se va a buscar nuevas formas de modalidades de contrato laboral, ¿no? Y en sectores que son muy monopolizados, por ejemplo, usted tiene el sector del turismo, ahí hay una empresa que controla un buen porcentaje del mercado, que es la empresa Ética, ¿no? Que pertenece al Grupo Futuro. En el sector de la alimentación, usted tiene ahí dos empresas importantes como Pronaca y Nestlé, que también tiene posiciones de dominancia de mercado. Entonces, si no se controlan esas distorsiones, creo yo, y además se les motiva a esas empresas para flexibilizar el mercado de trabajo, en realidad lo que se está haciendo es concentrar el ingreso en un grupo pequeño de ecuatorianos en detrimento de otros ecuatorianos. Vamos ahí analizando el primer eje que ha propuesto el presidente, que es la estabilidad y el equilibrio fiscal. Precisamente lo que se busca es recaudar impuestos y uno de los mecanismos, según expertos, han dicho que es precisamente que paguen las empresas que no están al día con el servicio de rentas internas, y el gobierno propone también un sistema eficiente para la recaudación de impuestos. Sí, se necesita que los grandes conglomerados empresariales, que son los principales deudores, paguen los impuestos, porque si nosotros distribuimos los impuestos con respecto al PIB, por ejemplo, el impuesto más importante es el valor agregado, que representa más o menos el 6% del PIB, y ese impuesto lo pagamos todos los ecuatorianos, sobre todo aquellos que consumen y cuyo consumo con respecto a su ingreso es muy alto, por eso tienen que endeudarse. El peso del IVA es muy fuerte. El segundo impuesto más importante es el impuesto a la renta, que representa más o menos el 4% del PIB. De ese 4% del PIB, el 2% lo pagan profesionales, ¿no? Lo pagan empleados cuya remuneración supera la base imponible. Y el otro 2% que nos queda lo pagan las empresas. La responsabilidad de las empresas con respecto al país es muy pequeña. Y de ese 2% estaban debiendo más o menos la mitad, el 1%. ¿Qué dice el presidente? Que les va a perdonar eso, los intereses, recargos y multas para que paguen. ¿Cuánto significa eso? Sí. ¿Cuánto significa? Significa 600 millones de dólares más o menos. 600 millones, para que la ciudadanía tenga una referencia, significa el doble del presupuesto de agricultura. ¿Por qué los empresarios no pagaron? Por diferentes circunstancias, pero en todo caso se genera una señal importante a este sector que los economistas llamamos riesgo moral, en el sentido de que si ya se les perdonó una vez, se les vuelve a perdonar una segunda vez, es muy probable, dicen los empresarios, que se les vuelva a perdonar una tercera vez, ¿no? Y eso representa, en este caso, 600 millones de dólares, ¿no? La pretensión del gobierno es recuperar esos 1.600, pero el aporte de las empresas con respecto al impuesto a la renta es menor al 2% del Producto Interno Bruto. Quienes realmente aportan con sus impuestos es la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. Por eso sorprende, ¿no? Sorprende muchísimo que el presidente se haya concentrado tanto en satisfacer los intereses de estos grandes grupos empresariales. ¿Qué medidas entonces debieron aplicarse para que no exista esta evasión tributaria? Como usted ya lo ha mencionado, son las grandes empresas. Si se les perdona dos, van a buscar una tercera, dice usted. Entonces, ¿cómo fortalecer este mecanismo para que no exista o se reduzca el porcentaje de evasión tributaria? Mire, con otros economistas hemos conformado lo que se llama el Grupo de Economía Alternativa y Heterodoxa, y nosotros nos reunimos con el presidente. Nosotros hablamos con el presidente y le entregamos un paquete de medidas. Entre ellos les entregamos medidas, por ejemplo, que tiendan a tributar a los más grandes, pues, ¿no? A las personas que tienen gruesas fortunas en este país. Le entregamos eso al presidente, le entregamos alrededor
alrededor de unas 46 medidas económicas de reactivación, de equidad social, de mitigación de cambio climático, de política social. Y te comento, de esas 46 medidas que entregamos los economistas heterodoxos, el presidente lamentablemente no tomó en consideración una sola de nuestras medidas. No se sí, la mayor parte de medidas guardan mucha coincidencia con el otro foro, que es el Foro de Economistas Neoliberales. Entonces ellos dijeron, hay que reducir el tamaño del Estado, se redujo el tamaño del Estado. Hay que reducir el déficit fiscal, se redujo el déficit fiscal. Hay que eliminar el ISD, se va a eliminar el ISD. Hay que eliminar el impuesto al anticipo, el impuesto a la renta, se va a eliminar ese anticipo del impuesto a la renta. Hay que motivar el ámbito empresarial, se va a motivar el ámbito empresarial. Entonces me sorprende mucho el hecho de que el presidente y su equipo económico se hayan adscrito de una manera tan fuerte, si se quiere, a los requerimientos, en este caso de este foro de economistas neoliberales, y también a los requerimientos de los grandes sectores empresariales, ¿no? Porque las medidas anteriores del año pasado tenían una intencionalidad de ayudar, por ejemplo, a los pequeños empresarios, y estaba bien, porque el empleo recae en la pequeña empresa, no en la gran empresa. Yo habría esperado que esta vez el presidente, como tenía en su escritorio de trabajo propuestas alternativas, heterodoxas y demás, opte por lo que él siempre nos dijo en la campaña, la política social. Y es curioso, por lo de las 14 medidas, no hay política social, por ejemplo, no hay políticas de reactivación, no hay políticas de liquidez, no hay políticas de mitigación del cambio climático. La inmensa mayoría de medidas corresponden a los pedidos realizados por esa corriente neoliberal, ¿no? En un contexto donde pensábamos que esa corriente estaba, si se quiere, si no descartada, en todo caso puesta al margen, habida cuenta de que esa corriente neoliberal ya le hizo mucho daño al país durante la década de los 80 y los 90, pues, ¿no? Ni siquiera el impulso a la economía popular y solidaria. Ese es el único punto en el cual estamos de acuerdo, pero lamentablemente el presidente en este punto no menciona las medidas que podría llevar adelante una estrategia de reactivación desde la economía popular y solidaria. Fíjate tú, no tenemos políticas de tasas de interés, por ejemplo, que son fundamentales para la reactivación. Es fundamental bajar la tasa de interés para las microempresas. Las microempresas además necesitan un fondo de colaterales. Se necesita la integración entre el Banco del Pacífico y Banecuador para crear una banca pública de desarrollo potente, ¿no? Se necesitan estrategias, por ejemplo, nosotros le habíamos propuesto al presidente que el ISD se transforme en encaje y que sobre eso se cree un banco de exportaciones e importaciones, ¿no? Pero lamentablemente de todas las medidas que nosotros generamos, que nosotros dimos a conocer al país y que significaban reactivación, significaban mejor distribución del ingreso, incluso cuidado ambiental, lamentablemente el presidente las archivó. Yo espero de todo corazón que algún rato el presidente, con su enorme sensibilidad social, se dé cuenta que en la economía hay varios miembros de la ecuación. Los empresarios son un miembro importante de esa ecuación, evidentemente, pero están los trabajadores también, ¿no? Porque fíjate tú, estas medidas van a provocar respuesta del movimiento social. Y el movimiento social, entre ellos el movimiento de los trabajadores, le veo muy difícil que adscriban estas medidas, lo que significa que el ambiente de gobernabilidad se le va a complicar al presidente. ¿Podría ¿no? pulirse todas estas aristas que usted nos menciona a través de los proyectos o el proyecto de ley que llegue a la Asamblea? ¿Podría ser ahí el espacio de un mayor debate? Sí, la pelota está ahora en la Asamblea. La Asamblea tiene que darle contenido social a las propuestas del presidente y tiene que cambiar ese sesgo empresarial y convertirle en un sesgo social. Ese es el rol que tiene la Asamblea, es decir, tratar de cambiar esto, y el presidente ojalá convoque nuevamente un diálogo, le pedimos eso, que convoque nuevamente un diálogo. Le podemos explicar al presidente que su meta de déficit fiscal no es realista, le podemos explicar que la disminución del gasto público conspira en contra del crecimiento económico, le podemos decir que ameritan otras medidas que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con la equidad social, y le
pedimos al presidente que recupere su agenda original de política social, porque el momento en que reduces 1.000 millones, ¿no?, del gasto, estás atentando a programas sociales, programas en salud, programas en educación, programas en agricultura, programas de fortalecimiento. ¿Se refiere ahí a la reducción, a la reducción de algunas, del Estado como tal, la eliminación de algunas empresas públicas, la fusión también se escucha de algunos, eso está bien, de algunas eso está instituciones? Bien, pero la idea ¿Cómo es aplicaría o cómo se evidenciaría, según su criterio, esta reducción de 1.000 millones de dólares? Eso está bien. Y creo que el país está consciente de que hay una sobredimensión del Estado. Está bien eso. Hay muchas instituciones cuyo rol social ni siquiera es legítimo. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto, ¿no? Que efectivamente el Estado sea mucho más eficaz, pero que aquellas instituciones que son importantísimas para el país y que no tienen recursos, absorban los recursos que salen de otras instituciones. Es decir, suprimo una serie de instituciones y de empresas y esos recursos, tanto institucionales cuanto financieros y demás, los traslado, por ejemplo, al sector agrícola. Hay que reorganizar entonces todas las instituciones públicas. ¿La fusión estaría bien entonces aquí? Exactamente. Y destinar los recursos que sobran cuando se fusionen o se eliminen empresas hacia el sector agrícola, hacia el sector social, por ejemplo, hacia el sector de la reactivación de la pequeña y de la microempresa. Eso necesitamos. No necesitamos una política que reduzca por reducir el gobierno central y que deje sin atención a un importante número de ecuatorianos. Necesitamos más recursos para política agraria, necesitamos más recursos para política social. Mira, tenemos problemas sociales fuertes. Por ejemplo, hay 500.000 de niños desnutridos, ¿no?, que prácticamente están condenados. Para combatir la desnutrición necesitamos recursos y política social. Pero si tú dices que vas a disminuir los recursos del Estado, entonces significa que programas de atención social y a niños podrían ser los perjudicados de esto. Esos recursos, esta reducción de recursos, deberían ir destinados ¿a qué entonces? A la política reducción, social. Política social. A la reducción entonces obviamente de los problemas empleados sociales ahí, y que no afecte a la ejecución de planes y proyectos. ¿Hacia dónde debería ir esta reducción de los 1.000 millones de dólares que ya lo ha anunciado el presidente? La reducción de los 1.000 millones podría estar dada en lo que es el exceso de instituciones que provocan costos de transacción a la ciudadanía. Se eliminan esas instituciones, pero los recursos y las personas de esas instituciones pasan, por ejemplo, a la política social y pasan a la política sectorial productiva. Por ejemplo, ¿es necesario entonces o no el recorte de los servidores públicos? No es necesario. No es necesario, salvo en el caso del jerárquico superior, donde yo creo que hay un excesivo número en el jerárquico superior, pero fuera de eso necesitamos personal y necesitamos recursos, por ejemplo, para el sector agrícola, para el sector social, para el sector productivo. Ojalá el presidente revise esa medida, ojalá la Asamblea Nacional incorpore una dimensión de justicia social a las propuestas que el presidente enviará, ojalá la sociedad ecuatoriana entienda que el Estado no puede ni ampliarse ni reducirse porque es una relación social, lo que se amplía y se reduce es el presupuesto del gobierno central y que dentro de ese presupuesto cumple funciones sociales, funciones macroeconómicas. Ojalá el presidente llame a un diálogo porque el ambiente social, creo yo, se va a distorsionar, se va a fragmentar de una u otra manera, ¿no? La propuesta que acaba de generar el presidente de la República va a generar conflicto social, va a cambiar las condiciones de gobernabilidad del país. Y en un contexto donde, por ejemplo, se necesita mucha confianza, mucha estabilidad institucional para sostener la dolarización. ¿Por qué? Porque sobre esa confianza podemos, por ejemplo, poner adelante o llevar adelante mecanismos como las monedas digitales, ¿no? En ese contexto, generar desconfianza, generar conflicto solamente por atender las necesidades específicas de un grupo de empresarios no me parece una buena política, no me parece adecuado además, ¿no?
El país votó por una propuesta de justicia social. El presidente tiene que regresar al proyecto original de justicia social, de equidad. Debe saber que sí, los empresarios son importantes, pero son solamente una parte de la ecuación. Al otro lado de la ecuación están hogares como consumidores y están trabajadores como parte de la producción. Le pedimos al presidente que hable con los trabajadores, que de la misma manera que les dio, si se quiere, todas las posibilidades a los empresarios, ahora les dé a los trabajadores, pues que suba, por ejemplo, los salarios de los trabajadores, ¿no? Que favorezca los derechos irrenunciables de los trabajadores, que a los hogares les permita tener mayor liquidez bajando el IVA, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que de las propuestas económicas que tiene en el escritorio, al menos considere 2 o 3 propuestas de los economistas heterodoxos que hemos hablado con él, ¿no? Y él nos dijo eso. Él nos dijo que su gobierno era de izquierda, que su gobierno se pertenecía a los sectores populares, que, si se quiere, la dirección política de su régimen siempre iba hacia la política social, la equidad social, pero lamentablemente este conjunto de medidas conspiran contra el propio discurso gubernamental. Y hay otra de las preocupaciones, es la deuda externa. Ayer la ministra de Finanzas dijo que el refinanciamiento de esta deuda será una prioridad y que a quien más se le debe es a China. Pero no consta dentro de las 14 medidas puestas en consideración por el presidente a la ciudadanía la renegociación de la deuda. No consta eso. ¿Debería fijarse esto? Claro, debería fijarse. Además, el ministerio debería ya empezar a renegociar los tramos de la deuda bilateral, multilateral o deuda de emisión de bonos, ¿no? Debería hacerse eso. Además, yo formo parte de la Comisión Veedora de la Deuda y en este momento hemos visto la forma casi arbitraria por la cual se manejó este proceso, ¿no? La ministra debería dar un ejemplo de transparencia, por ejemplo, y eliminar esas resoluciones que establecen el secretismo de la deuda. ¿No? Son las resoluciones emitidas en el año 2010 que todavía siguen vigentes, ¿no? El presidente debería eliminar el decreto 1218 y enviar una propuesta a la Asamblea Nacional para cambiar la regla macrofiscal del 40% como límite del endeudamiento. Pero todavía no se ve eso. En la propuesta que el presidente ha enviado no está en ningún punto la renegociación. Lo que está es la optimización de los contratos petroleros y las preventas. Eso está. Pero renegociación de la deuda, lamentablemente, eso no hay, salvo que se añade un nuevo punto, ¿no? Pero ¿qué le hemos dicho? Ya, se renegocian los contratos petroleros, ¿no? Los contratos con las telefónicas y la deuda, y eso le da al gobierno un respiro económico y le da al gobierno liquidez. Con esa liquidez le hemos dicho al gobierno, utilice una parte de esa liquidez para generar un fondo de estabilización y que ese fondo de estabilización le permita al gobierno girar contra ese fondo las monedas digitales, para apoyar la dolarización de la economía. Entonces, esperemos que el gobierno nos dé la posibilidad a este conjunto de economistas heterodoxos de dialogar con él y de decirle al presidente que esta propuesta que él ha enviado es aún incompleta y que se necesita completarla con los otros lados de la ecuación. Bien. Los trabajadores, los hogares, ¿no? Es decir, el conjunto de la macroeconomía. Bien, muchísimas gracias a Pablo Dávalo, economista, como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Nosotros continuamos con más noticias. Cerca de 1 hora duró la intervención del asambleísta Henry Cucalón durante la presentación de sus pruebas de cargo que sustentan el pedido de juicio político al fiscal general Carlos Vaca Mancheno. La Comisión de Fiscalización que lleva adelante el trámite de esta solicitud convocó la presencia del fiscal para el próximo 11 de abril. El interpelante del juicio político, Henry Cucalón, inició detallando los actos que a su criterio configuran el incumplimiento de funciones por parte del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Por ser él víctima de un complot. No, señor fiscal general. Usted está siendo llamado a juicio político, a rendir cuentas. La prueba principal que lo llama a juicio, según Cucalón, es el audio difundido el 26 de febrero sobre una conversación telefónica entre el expresidente de la Asamblea y el excontralor Carlos Polid. Para Cucalón, el no haber judicializado el audio puso en riesgo el proceso investigativo, pues su procedencia tiene una serie de inconsistencias. Esta divulgación ilegal e irresponsable de este audio ahondó aún más
el indiscutible enfrentamiento político entre dos de las más altas autoridades de la nación. El parte policial de este audio es otra de las pruebas en contra del fiscal. Según el legislador Cucalón, el policía Dani Ibarra habría sido intimidado para realizar este documento. Habría posiblemente justamente incurrido en esos para alterar evidencias. Los asambleístas Guillermo Celi y César Ron también intervinieron. Sus propuestas fueron claras, que este juicio no se archive y que sea el Pleno quien tome la decisión. Estamos haciendo cumplimiento pleno y llano del mandato ciudadano. El fiscal general de la Nación tiene que comparecer a un juicio político. Al finalizar, la titular encargada de la comisión, Carla Chávez, adelantó el pedido que realizó el fiscal para su presentación de pruebas de descargo. Él ha pedido que se le entreguen los videos de las cámaras de seguridad, de los ingresos, pasillos, parqueaderos, cubiertos de la Asamblea Nacional, que se remite el listado de los funcionarios de libre remoción que trabajaban en la presidencia de la Asamblea desde el mes de mayo, del 14 de mayo del 2017. Para este miércoles están convocados para las pruebas de oficio el policía Dani Ibarra, el teniente coronel Renato González, jefe de la unidad de investigaciones, el general Patricio Pazmiño, notario séptimo del Cantón Quito Omar David Pino Bastidas, incluso a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y a propósito, esta sesión de la Comisión de Fiscalización se llevará a cabo a las 10 y a las 15 horas habrá una nueva sesión para solicitar nuevas pruebas de oficio. Así los dejamos, amigos, que tengan un excelente día. Antes los dejamos con un tip. El tip del día para tener una entrevista de trabajo exitosa. Vístete de acuerdo a la empresa. Todo el mundo te dirá que siempre te presentes elegante, pero hay lugares especiales, como agencias de publicidad y algunos medios, donde vestir tan formalmente puede ser contraproducente. Por eso, hay que averiguar cuál es el estilo de la empresa o institución a la que vas a entrar y en qué te vas a desempeñar. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.